les voy a hablar acerca de la membrana celular, que está compuesta por los glúcidos, que son los azúcares que están en el interior y exterior de la célula. Las del exterior nos van a ayudar a que determinadas moléculas no pueden ingresar al segundo componente, que son las proteínas. Que las proteínas que están de círculo amarillo, ¿no?, que son los canales de paso de las moléculas. Y por último tenemos lo que son los lípidos, que los lípidos son los fosfolípidos. Está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, tanto externa como de un fosfolípido, que es la parte de arriba, que es la cabeza polar, ¿no?, que va a ser lo que es hidrofílica. Eso quiere decir que va a tener afinidad con el agua. Y la parte de abajo, que son las cadenas polares, como pueden ver acá, las cuales van a ser hidrofóbicas. Eso quiere decir que va a tener afinidad con el agua, lo cual los fosfolípidos no se van a quedar estáticos, sino van a tener movimiento, dando fluidez, ¿no?, para el paso de las moléculas. Bueno, vamos a hablar sobre las propiedades de las membranas biológicas. Empezamos con la fluidez. ¿Qué es la fluidez? La fluidez es la capacidad de una molécula que forma parte de una membrana para desplazarse por ella. Son fluidos, son láminas de grasas. Aquí tenemos una imagen. La fluidez es responsable del proceso de autosellado que presentan las células. Pueden trasladarse lateralmente de la membrana pero no invertir su posición. Vamos a hablar también sobre la semipermeabilidad. ¿Qué es la semipermeabilidad? Es el paso de ciertas partículas a través de ellas. Así se regula la entrada y la salida de las sustancias de la membrana. Aquí podemos ver cómo atraviesa a la membrana y aquí podemos ver cómo que no pueden atravesar la membrana. Vamos a hablar también sobre la asimetría. ¿Qué es la asimetría? Es las diferentes composiciones entre monocapas. Pueden generar también diferentes entre los fluidos de cada monocapa. Aquí tienen unas imágenes de la asimetría. Osmosis. Este es un tipo de difusión específicamente del agua a través de proteínas, de esta proteína que se llama aquaporina. Ahora, cabe recordar también que esto se va a llevar a cabo a favor de la gradiente. Esto quiere decir que va a ir de mayor concentración a menor concentración, ¿sí? Y eso sucede en todo el transporte pasivo. Ahora, aquí vemos 8 moléculas de agua, ¿sí? En esta parte, este medio se va a llamar un medio hipotónico. Esto quiere decir, si hipo significa poco, entonces esto quiere decir que este medio, ya que tiene muchas moléculas de agua, su tendencia va a ser a perder agua. Es por ello que se va a llamar un medio hipotónico. Y este medio, donde hay poco moléculas de agua, se va a llamar un medio hipertónico. ¿Por qué? Porque va a ganar moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, como habíamos dicho, aquí hay 8 moléculas de agua. Estas van a entrar a través de esta proteína, aquaporina, y va a ir hacia ese lado, ¿no? Y esto va a ocurrir hasta que ambas puedan quedar en un medio isotónico. Eso quiere decir que sea de igual cantidad. Difusión simple. Este tipo de transporte consiste en que van a atravesar partículas desde la parte externa de la célula a la parte interna de la célula. Tal como vemos aquí, estas son algunas de las partículas que pueden ser oxígeno, hidrógeno y ácidos grasos. Estas van a entrar a través de los poros de la membrana y van a ir hacia adentro de la célula, ¿no? Hacia la parte interna de la célula, a través de estos poros, y van a ingresar, así. Difusión facilitada. Este tipo de transporte, como su propio nombre lo dice, va a facilitar el transporte de solutos, en la cual va a hacerse a través de proteínas canal o proteínas transportadoras. En el caso de proteínas canal,
va a funcionar solamente con iones. Como vemos aquí, un ion de sodio, va a entrar a través del canal y va a ir hacia la parte interna de la célula. En el caso de la proteína transportadora, esta proteína va a abrirse y va a dejar pasar a esta molécula este soluto, que puede ser galactosa o glucosa, y va a abrirse también en la parte de abajo para poder dejar pasar a la parte interna de la célula. Bueno, yo voy a explicar el transporte activo. El transporte activo va a ser la movilización de moléculas del medio externo de la célula al interior de la célula. Va a ir en contra de su gradiente de concentración. Esto quiere decir que va a ir de mayor concentración a menor concentración. Por lo tanto, va a haber uso de energía. Se va a dar mediante una bomba transportadora. En el caso de la bomba de sodio y potasio, esto quiere decir que por cada 3 moléculas de sodio que ingresa al interior de la célula, 2 moléculas de potasio salen de la célula. El transporte en masa. El transporte en masa va a ser la movilización de moléculas mucho más grandes a través de la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis va a ser el ingreso de partículas captadas por la membrana, de diferentes tipos, claro está, la fagocitosis, la pinocitosis y mediante un receptor. Pinocitosis. La pinocitosis va a ser el ingreso de partículas o líquidos al interior de la célula mediante una invaginación de la membrana para que englobe en totalidad a las partículas residuales o el líquido, ¿no? Para finalmente convertirlo en una vesícula pinocítica, porque estamos en pinocitosis. Esto quiere decir de que la pinocitosis va a ser el drinking self de la célula o la bebida de la célula. Fagocitosis. La fagocitosis, a diferencia de la pinocitosis, va a usar a pseudópodos a través de su membrana celular, pero esta no se va a invaginar, sino que se va a proyectar hacia el interior, queriendo englobar al microorganismo, ya que es fagocitaria, como su mismo nombre dice. Una vez englobada la bacteria en el interior de la célula, la bacteria aún no ha sido degradada. Esto quiere decir que aún sigue viva. Entonces, el aparato del Golgi va a liberar los lisosomas, los cuales son los encargados de degradar a las bacterias. Unido al fagosoma va a formar el fagolisosoma, pudiendo degradar en completo a la bacteria para ingerirse. También es conocida como la comida de la célula. Continuando con la exposición, vamos a tener la endocitosis mediada por un receptor. La endocitosis mediada por un receptor va a ser el mecanismo de ingreso de las moléculas a la membrana solamente para determinadas sustancias, la cual la membrana tenga los receptores adecuados. En este caso tenemos a un ligando. El ligando va a tener ciertos receptores para su captación. La membrana se va a invaginar, como vemos en este lado, y va a querer conectarse con los receptores del ligando. Una vez ligada, sigue invaginándose en el interior de la membrana para finalmente tener una vesícula endocitosis. Por otro lado, vamos a tener a la exocitosis. La exocitosis va a ser la salida de moléculas, desechos o excreciones del interior de la célula. En este caso va a estar contenida en una vesícula, la cual se va a funcionar con la membrana celular para liberar las sustancias. Estas sustancias cuando son desechos, se le llaman excreciones, y cuando son, en el caso de hormonas o productos útiles para el organismo, se llama secreciones. Eso es todo. Muchas gracias. Esperemos que haya sido de su agrado.